Hola, mi nombre es Lorena Flores y yo aborté. Quise hacer este video porque muchas mujeres me han escrito preguntándome sobre mi historia. Yo hace mucho tiempo escribí una crónica al respecto, pero algunas mujeres querían saber el proceso y toda la historia que llevó a cabo mi aborto. Para empezar, yo soy peruana y en el Perú el aborto está penado por 2 años. Ahorita en el 2020 sigue igual. Existe legalmente la opción del aborto terapéutico, pero solo en ciertos casos. Entonces, las mujeres ahorita no tenemos la opción de elegir sobre nuestros propios cuerpos para decidir en un embarazo no deseado. Entonces, mi aborto fue en el 2007 y como la pena de cárcel es de 2 años, también prescribe en 2 años. Entonces, del 2007, estamos en 2020, ya pasó tanto tiempo que el delito ya prescribió, entonces puedo contar mi historia. Esto pasó cuando yo tenía 25 años, ahorita tengo 38, y estaba saliendo con un chico y llevábamos muy poco tiempo saliendo, llevábamos 3 meses más o menos. El chico era 10 años mayor que yo y realmente muy inmaduro para su edad, según lo que recuerdo. Pero igual yo también era una chica joven y no sabía muchas cosas que ahora sé. Entonces, bueno, tuvimos sexo con protección. Sin embargo, ocurrió que se rompió el condón. Entonces, previamente el doctor me había dicho que yo tenía muchos quistes y que iba a ser muy difícil para que yo quede embarazada. Incluso me dijo que iba a necesitar ciertas pastillas y un proceso para poder quedar embarazada en algún momento. Y yo le dije, no quiero ningún tipo de pastillas porque no quiero salir embarazada y mejor me quedo con mis quistes y así es muy difícil que quede embarazada. Entonces cuando se rompió el condón dije no voy a ser tan piña que por una vez quedé embarazada. Y quedé embarazada. Fui muy piña. Para los que no conocen, que no son peruanos, piña es ser muy mala suerte, tener muy mala suerte. Entonces, primero, al inicio yo no estaba muy segura qué hacer. En ese entonces no había Facebook, el internet era muy limitado y lo mucho que encontré en internet eran foros y páginas cristianas o católicas o muy religiosas que estaban en contra del aborto o que te daban información muy equivocada al respecto. Entonces lo que pensé es, bueno, ya lo tengo, no tengo otra opción. Entonces fui al doctor y el doctor, primero fue una doctora y la doctora me empezó a dar las vitaminas que tienen que tomar y en ese entonces el chico se puso como que, ay no, y si no lo queremos tener y en ese momento no lo habíamos hablado y fue como una sorpresa porque empezaste a hablar de esto. Y al salir de esa consulta tuvimos una gran discusión donde él me gritó y fue muy estresante para mí y me hizo pensar muchas cosas de que sí, en realidad quiero estar atada a este hombre por toda mi vida. Entonces yo fui a otro doctor aparte, un doctor que yo ya había ido antes y antes de eso, un par de meses antes, me habían hecho un Papá Nicolau. Entonces cuando voy al doctor me dice, sí, estás embarazada, pero tus análisis del Papá Nicolau que te hiciste mucho tiempo antes salieron irregulares. O usó una palabra, algo así como irregular, como no estaban bien. Y yo le dije, ¿eso qué significa? Y me dijo, bueno, cuando sale así es probable que uno tenga un cáncer de cuello uterino. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer para saberlo? Y me dijo, entonces tiene que hacer una biopsia, pero no te puedo hacer una biopsia porque estás embarazada. Y yo le digo, pero no entiendo, o sea, si hay 50% de probabilidad, o sí o no tengo cáncer. Entonces dime, ¿cómo hago? Porque tengo que saber y hágame la biopsia. Y me dijo, no, porque estaría corriendo riesgo el embarazo. Y yo le dije, no tiene sentido, porque o sea, tendría que esperar 9 meses para tener un niño o niña
y luego saber si estoy embarazada. Y me dijo, sí, así es la ley. Una locura. Entonces dije, no. Ya había habido el chico que no estaba, que no era bueno para mí. En ese momento yo había recién salido de la universidad, estaba de practicante en un medio y un medio de comunicación y ganaba 600 soles, vivía sola porque en ese tiempo mis papás se divorciaron y yo me fui a vivir sola en un cuartito de la azotea de la casa de mi abuela con mis 2 perros. Entonces vivía sola, ganaba 600 soles. En San Juan de Miraflores, muy lejos de donde yo trabajaba en el centro de Lima. Como les dije, el chico no era el indicado para mí. Y más lo del cáncer. El doctor no me sabría decir y no me quería hacer la biopsia. Entonces tuve que conversar con este chico y le dije que ¿qué podemos hacer? ¿Conoces a alguien? Y bueno, él conocía a una amiga de él que también se había realizado un aborto y nos dio unos datos de un lugar por, si mal no recuerdo, es en Villa El Salvador, un lugar muy lejano para nosotros. Para quien no conoce Lima, es como a 2 horas del centro o más. Y tuvimos que ir a ese lugar, era como una posta muy humilde, donde nos hicieron ecografías, y fue muy incómodo ese proceso de ver una ecografía de un embarazo que yo no quería, que un embarazo que me daba miedo, y dije, bueno, pasamos a consulta después de eso y la doctora nos dijo, no, bueno, ¿qué quieren hacer? Y ya nos dijeron que ese era el procedimiento. Entonces, bueno, nos prescribieron las pastillas. Les contamos, ¿no?, que no queríamos tenerlo. Nos dieron unas pastillas, las compramos y eran 12 pastillas, si mal no recuerdo, que se tomaban en 3 ocasiones. El procedimiento en sí lo pueden ver en las páginas de la línea de aborto seguro. Voy a dejar el libro que ellos hicieron en la descripción de este video y también otras páginas que les puedan servir, donde dan más información al respecto. Entonces, yo seguí las mismas líneas que ese libro dice, mucho antes que saliera el libro. Entonces justamente ellos recopilaron esa información y cuando, bueno, decidí hacerlo un día que era feriado, me acuerdo, y después era fin de semana, y porque quería recuperarme y luego ya ir a trabajar al lunes siguiente. Entonces dije, ya, fue una noche, tomé primero un grupo de pastillas, otro grupo de pastillas, otro grupo de pastillas. Muchas mujeres con las que he conversado y han pasado por lo mismo, a veces empiezan ellas a sangrar al comienzo, otras al medio, otras al final. En mi caso, por mi organismo, yo empecé a sangrar después de tomar la última tanda de pastillas. Y pero, como le digo, es como si fuera un periodo fuerte, como te viniera una menstruación y el segundo día, así como que fuerte. No hay tanto dolor, es un dolor que se puede manejar como cualquier periodo que te duele y estás como que incómoda y ay, te sangras y ya. Claro, en el libro que van a ver, que tienen que leer, dice, no, bueno, si es algo anormal que ya está sangrando demasiado, sí tendrías que ir a un médico. Pero en mi caso no fue así. O sea, yo sangré, me vi un par de películas, de mis películas favoritas, me quedé dormida, seguí sangrando como me vino periodo. El chico me acompañó durante toda la noche porque recomiendan que no esté sola durante todo ese proceso. Y al día siguiente fuimos a comer chifa, que es comida peruana china, y eso fue todo. Lo que sí yo trato de aconsejar, y que yo no tuve esa información,
es que luego de hacer todo este proceso, uno tiene que ir al doctor para saber si el aborto fue completo, si no hubo infección, si todo estuvo bien, si tu útero, tus trompas, todo está bien. Vayan al doctor, por favor. Científicamente está comprobado que el misoprostol no lo pueden detectar en la sangre después de unos 5 minutos. O sea, nadie te va a llevar a la cárcel. Por lo menos es lo que dicen los artículos científicos, que no se detecta en la sangre el misoprostol. Entonces, si es que alguien si uno tiene miedo, porque yo tuve miedo de ir al doctor, yo tuve miedo de que la gente sepa, yo tuve miedo de que todo el mundo se entere porque me iban a llevar a la cárcel. Entonces, no fui y no busqué más información. Entonces, busquen información porque ahora sí hay. Vayan al doctor y que les revise todo, lo que tengan que revisar, y si les tienen que recetar antibióticos, tómenlos los antibióticos. Pregúntenle cuándo pueden ya tener relaciones sexuales, porque eso también puede traer infecciones. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto y por qué hago el video? Porque yo no tuve esa información, como les dije, y yo no fui a ningún lado, yo no me vi con un doctor y yo tuve una infección muy grave. Primero me dolía mucho, me dieron pastillas, las pastillas no funcionaron, fui donde un doctor y me dijo que un doctor que era amigo de una prima mía, y me recomendó internarme porque me dijo que cuando hay una infección, lo que hacen es las trompas, se puede quedar cicatriz de esa infección. Es como si fuera una herida, y cuando se cura la herida puede quedar una cicatriz por dentro, y que sería bien difícil que yo después tenga un embarazo, o sea, quedaría estéril. Entonces me asustó un montón. Yo a mis 25 años todavía esperaba tener la opción por lo menos de tener hijos, y quedé asustada. Entonces dije, no, ¿qué hago? Y el doctor me dijo, lo más agresivo que podemos hacer es internarte y ponerte antibióticos directo a la vena, y así no estás preocupada. Y entonces lo que hice fue eso, y me internaron 4 días. Fue más gasto. Se enteraron mi familia, mis papás, porque tuve que decirles y tuve que prestarme dinero que no tenía. Fue muy solitario porque estaba en una clínica que era muy lejana y solo me visitaron 2 amigos, que siempre les voy a agradecer. Muchas amigas que les conté no me escribieron más, y cada vez que mencionaba el tema no me dijeron más. Entonces fue una época muy solitaria, y con todo la paranoia de que alguien va a saber y me va a meter al cárcel. También las enfermeras entraban con una sonrisa, y cuando veían mi historia clínica entendían por qué estaba ahí, porque no decía exactamente que había tenido un aborto, decía que tenía una infección. Entonces como que lo asumían y me trataban mal. Cuando me ponían las inyecciones eran con agresividad. Yo sentía que era muy discriminada, y era una época de mucha depresión. Entonces, como les digo, todo el aborto en sí fue normal. Yo me vi películas y todo genial, y al día siguiente normal. Pero si hubiera sabido toda esta información de tener los cuidados que se tienen que dar después, no hubiera pasado por todo lo que pasé, porque después, cuando uno ya tiene una infección de ese tipo, es más propensa a tener otras infecciones, y yo después de años tuve otra infección, que estuve 2 meses hospitalizada. Uno se queda con secuelas de lo que fue tu infección inicial, y felizmente no tuve problemas de infertilidad. Pero bueno, a mis 38 años ya yo decidí no tener hijos, pero tenía la opción, y eso era bueno,
porque una cosa es decidirlo y otra cosa es que te lo quiten por no saber o por no tener la información. Y por eso hago este video y por eso he estado colaborando con grupos que apoyen la elección de las mujeres, porque no quiero que otras mujeres pasen por lo que yo pasé, que se informen, lean los libros que dan la línea del aborto seguro, lean la información que da Yo Decido, vean la información de todas estas organizaciones que están para ayudar a las mujeres que están en estas situaciones. Tal vez no eran como yo, que tenían este miedo a tener cáncer, o un chico que no le convenía. Tal vez están en una relación violenta, tal vez no tienen los medios para tener más hijos, o no tienen los medios para tener hijos, o simplemente no quieren. Y lamentablemente tenemos que ir por la ruta ilegal, pero es el riesgo que corremos y ya no podemos seguir corriendo más riesgos, incluso con nuestra salud. Así que les cuento mi historia, porque eso fue como yo aborté y como sucedió todo. Felizmente ahora estoy muy saludable, y entonces yo a mis 38 años ahorita podría tener hijos, pero le he decidido que no. Tal vez por ahora, tal vez cambie opinión, no sé, pero por ahora estoy bien. Y lo importante es que estoy con salud. Y espero que esta historia le haya servido a alguien que esté en esta situación. Bueno, con eso tampoco quiero decir que a todas las mujeres que están embarazadas deban abortar, no. La idea es que decidas, y que decidas con toda la información que tengas. Si quieres tener un hijo, tenlo. Si crees que es el momento, ya. Si crees que no es el momento pero igual lo quieres tener, dale. Pero si no lo quieres tener, también busca la información correcta. Espero que este video te ayude a tomar tu decisión, y ojalá que más mujeres y hombres también apoyen las organizaciones y los derechos de las mujeres para poder decidir y para no arriesgar nuestras vidas como yo estuve arriesgando mi vida. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.